Principios del siglo I DC. El mundo estaba al borde de grandes cambios. El Imperio Romano había extendido su dominio sobre casi todo el Mediterráneo, convirtiéndose en la mayor potencia de su tiempo gracias a su fuerza militar, su orden político y su esplendor. Roma no era solo un estado, era una civilización donde la disciplina, la ley, la administración y el genio militar alcanzaban su máxima expresión. La ciudad de Roma, corazón del imperio, se había convertido en el centro del mundo conocido con sus amplias calles, majestuosos templos, foros y anfiteatros. El Senado, aunque mantenía un poder simbólico, estaba realmente bajo la autoridad del emperador. Tras el largo reinado de Augusto, Tiberio ascendió al trono, enfocándose más en consolidar el orden existente que en expandir las fronteras del imperio. Su gobierno se basaba en una estricta disciplina, altos impuestos y un fuerte control militar. Por ello, en las provincias del este, especialmente en Palestina, el descontento de la población aumentaba. Roma había construido excelentes caminos que conectaban sus territorios conquistados. Gracias a estas vías, el comercio prosperaba, los ejércitos se desplazaban rápidamente y las distintas regiones del imperio se comunicaban eficientemente. Sin embargo, estos mismos caminos también servían para que el poder y la presencia de Roma se hicieran sentir en todas partes. Las legiones romanas, famosas por su disciplina, no dudaban en actuar con dureza para mantener el orden. De este modo, la autoridad de Roma no era solo legal, sino también un constante recordatorio de su poder. En el este de esta región, los territorios de Palestina estaban bajo dominio romano. Judea, Samaria y Galilea eran consideradas provincias importantes en la frontera oriental del imperio. Jerusalén, por su valor estratégico y su significancia religiosa, ocupaba un lugar especial para Roma. En lugar de gobernar directamente, Roma prefería administrar la región a través de reyes y líderes locales. Por ejemplo, durante los años de nacimiento de Jesús, la dinastía de Herodes todavía ejercía cierta influencia sobre la zona. Los gobernadores romanos estaban encargados de recaudar impuestos, mantener la seguridad y reprimir rebeliones cuando era necesario. Este sistema representaba una carga pesada para el pueblo judío, ya que Roma no solo era una potencia política, sino también un desafío cultural y religioso. La religión politeísta romana, con sus imponentes templos, estatuas y el culto al emperador, contrastaba con los valores del pueblo judío, basado en la creencia en un único Dios. La sociedad judía había sido moldeada durante siglos por exilios, invasiones y opresiones. El exilio babilónico, el dominio persa, la era helenística y luego la ocupación romana. Todos estos periodos habían marcado profundamente la identidad del pueblo. Habían perdido la libertad política, pero se mantenían firmes en su identidad religiosa. Su mayor sostén eran la Torá heredada de sus antepasados y las promesas de Dios. A lo largo de los siglos, las palabras de los profetas, las profecías registradas en los textos sagrados y las liberaciones milagrosas del pasado mantenían viva la esperanza en el futuro. Entre el pueblo existía una fuerte expectativa del Mesías. Según los textos sagrados, un día llegaría un Salvador enviado por Dios que liberaría a su pueblo de la opresión. Para algunos, el Mesías sería un rey poderoso que derrotaría a Roma. Para otros, sería un maestro divino, símbolo de justicia y paz, capaz de transformar el mundo. Por ello, los impuestos opresivos de Roma, la presencia de sus soldados y la presión política alimentaban constantemente esta expectativa y mantenían viva la esperanza en el corazón del pueblo. La sociedad también estaba dividida en distintos grupos religiosos. Los fariseos defendían la estricta observancia de la ley sagrada en todos los aspectos de la vida diaria e incentivaban al pueblo a hacer lo mismo. Los saduceos representaban principalmente a la clase aristocrática, controlaban los servicios del templo, a menudo colaboraban con Roma. Los esenios preferían aislarse del mundo, viviendo una vida pura dedicada a Dios en el silencio del desierto. Por último, surgía el movimiento de los zelotes, que defendían la resistencia armada contra Roma, llevando a cabo a veces ataques de tipo guerrilla contra las fuerzas imperiales. Esta diversidad hacía que la sociedad judía fuera, por un lado, dinámica y, por otro, fragmentada. En este tiempo, Jerusalén no era solo una ciudad, sino el corazón de la fe y la esperanza. El segundo templo era el punto de encuentro con Dios, el centro de las festividades y los cultos. Judíos de todo el mundo acudían cada año, ofrecían sacrificios, rezaban y celebraban sus fiestas. Pero incluso en el templo se sentía la sombra de Roma. Los sumos sacerdotes eran elegidos con la aprobación del gobernador romano y el liderazgo religioso estaba bajo la influencia política. Aunque la magnificencia del templo era motivo de orgullo,
La presencia constante de soldados romanos recordaba la tensión existente. En estas condiciones, el pueblo judío se esforzaba por mantener sus tradiciones y, al mismo tiempo, esperaba con esperanza el futuro. En los relatos contados a los niños, en las oraciones y en las festividades, siempre se repetía el mismo deseo: un día, Dios nos salvará. Este era el mundo en el que nació y creció Jesús. Un tiempo marcado por el poder de Roma y la resistencia del pueblo judío, un periodo lleno de contradicciones donde la opresión y la esperanza coexistían. El nacimiento de Jesús no fue solo un hecho histórico, también se convirtió en el centro de la fe y la esperanza de millones de personas durante siglos. Este nacimiento se considera uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad, no solo para el cristianismo, sino también en muchas culturas del mundo. El nacimiento de Jesús ha simbolizado el inicio de una nueva era. La división del calendario en antes y después es la prueba más clara de cómo este evento se ha percibido como un punto de inflexión universal. Dentro del sistema de creencias cristiano, este nacimiento se interpreta como la llegada de Dios a la tierra en forma humana, el milagro de la encarnación. Así, la llegada de un niño en Belén no solo marcó un momento para quienes fueron testigos directos, sino que se convirtió en un comienzo que moldearía el destino de la humanidad para las generaciones futuras. Durante siglos, artistas, poetas, teólogos y filósofos han narrado, representado e interpretado este nacimiento. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús no es un simple hecho histórico, es un legado cultural, religioso y espiritual que perdura a través de los siglos. Las narraciones sobre su llegada al mundo dejaron profundas huellas tanto en la tradición cristiana como en fuentes históricas. Los evangelios de Mateo y Lucas relatan el nacimiento de Jesús con gran detalle, mientras que Marcos y Juan se centran más en su misión. Sin embargo, las historias de Mateo y Lucas destacan las condiciones de nacimiento, los milagros a su alrededor y sus significados simbólicos. Lucas enfatiza la anunciación de los ángeles a los pastores. Mateo destaca la guía de los sabios que llegaron desde el este. Estas narraciones, al combinarse, presentan un panorama completo, la manifestación del plan divino en la historia de la humanidad. Por otra parte, aunque el historiador judío de la época, Flavio Josefo, no proporciona información directa sobre el nacimiento de Jesús, sus relatos sobre las condiciones sociales y políticas de aquel tiempo ayudan a comprender el contexto histórico del evento. Así, el nacimiento de Jesús ocupa un lugar no solo en los textos religiosos, sino también en el contexto histórico general, mostrando que estas narraciones son tanto una cuestión de fe como un hecho que impactó la historia. Esta historia no solo habla del nacimiento de un bebé, también se convirtió en símbolo de la salvación que un pueblo oprimido esperaba. En ese tiempo, el pueblo judío vivía bajo la fuerte autoridad del Imperio Romano. Los altos impuestos, la presión militar y las políticas severas de los gobernantes locales habían afectado profundamente el sentido de libertad del pueblo. Sin embargo, los milagros y profecías relacionados con el nacimiento de Jesús se vieron como una luz de esperanza que brillaba en medio de la oscuridad. Que un niño naciera en un humilde establo llevaba un gran mensaje. El plan de Dios comienza no en palacios poderosos, sino en los entornos más modestos del pueblo. Por ello, en la tradición cristiana, la infancia de Jesús se interpreta no solo como un inicio, sino también como símbolo de justicia, misericordia y orden divino. Durante siglos, esta escena del nacimiento representado, ante los ojos del pueblo, la idea de la salvación que nace en medio de la opresión. Mientras el pueblo sufría bajo los impuestos romanos y la presión de los gobernantes locales, mantenía viva la esperanza de un Salvador prometido por los antiguos profetas. Los impuestos no eran solo una carga económica, también eran una cuestión de orgullo. El pueblo creía ser el elegido por Dios, y someterse a otro poder dañaba su espíritu. En estas condiciones, las promesas de un futuro Salvador registradas en los escritos de los profetas se recordaban constantemente, se leían en las sinagogas y se transmitían de generación en generación. Las palabras de Isaías, Miqueas y Jeremías eran un faro de esperanza. En particular, la profecía de Miqueas sobre el gobernante que nacerá en Belén se vinculó con el nacimiento de Jesús, otorgando un significado aún mayor al evento. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús no fue solo un hecho histórico, sino también la materialización de esperanzas cultivadas durante siglos. Así, el nacimiento de Jesús se interpretó no solo como un evento familiar, sino como la realización de la expectativa de todo un pueblo. El pequeño niño en los brazos de María y José no era solo la alegría de sus padres, sino también un signo de salvación para millones de judíos que vivían bajo la sombra de Roma. Su nacimiento trascendió el hecho individual y se convirtió en un símbolo de esperanza y fe colectiva. Desde ese momento,
Jesús empezó a ser percibido no solo como un niño, sino como el Mesías que el pueblo había esperado durante siglos. Por ello, la historia de su nacimiento se mantiene viva tanto en rituales religiosos como en la memoria cultural. La celebración de la Navidad tiene como base este recuerdo compartido. La historia que comienza con el nacimiento de un niño se transforma en la esperanza de salvación de la humanidad. Este nacimiento resonó no solo en el pueblo judío, sino también, en los siglos siguientes, en la historia espiritual de todo el mundo. La historia, iniciada por el censo ordenado por los romanos, refleja claramente la estructura política, económica y social de la época. El emperador Augusto no solo buscaba expandir los territorios del imperio, sino también fortalecer la administración central, establecer su autoridad absoluta sobre el pueblo y garantizar la recaudación regular de impuestos. Para ello, era necesario registrar a cada individuo que viviera en las distintas regiones del imperio. El censo no solo servía para aumentar los ingresos fiscales, sino también como una muestra concreta de que cada persona y cada familia estaba bajo la supervisión directa del imperio. Esta medida representaba una gran carga para la gente común, pues implicaba que todos debían viajar a la ciudad de sus antepasados, lo que significaba días o incluso semanas de viaje, gastos considerables y preocupaciones de seguridad. Para el pueblo judío, esta situación tenía también un significado simbólico. La Orden de Roma no solo afectaba sus bolsillos, sino también su sentido de libertad e identidad. Los judíos ya luchaban contra los altos impuestos, gobernantes opresivos y restricciones a su libertad religiosa. Ahora, el registro individual en los libros del emperador era una muestra de cómo la autoridad romana penetraba directamente en sus vidas. En este contexto, el censo era parte de un sistema donde el poder político no solo residía en palacios o legiones, sino que se sentía en cada hogar y en cada nombre registrado. Por eso, José, descendiente del linaje de David, debía viajar a Belén, la ciudad de sus antepasados. Lo acompañaba su esposa María en los últimos meses de embarazo. El viaje, que comenzaba en la pequeña y tranquila ciudad de Nazaret en Galilea y se extendía hasta los territorios de Judea, podía parecer a simple vista un desplazamiento rutinario para cumplir la orden de Roma. Sin embargo, este trayecto se convertiría en el inicio de una de las historias más sagradas y contadas de la humanidad. El camino desde Nazaret hasta Belén abarcaba aproximadamente 150 kilómetros. Hoy en día, esto podría parecer un viaje de pocas horas en automóvil. Sin embargo, en aquella época recorrer tal distancia era una prueba ardua que requería días de caminata, paciencia y resistencia. A lo largo del camino había altos pasos montañosos, escarpadas rocas, amplios valles, tierras resecas bajo un sol abrasador y noches frías con vientos cortantes. Aunque las calzadas romanas eran consideradas uno de los mayores logros de ingeniería del imperio, ese confort se limitaba generalmente a las grandes ciudades y rutas militares. Los senderos que atravesaban los pequeños pueblos eran de tierra o piedra y a menudo estaban llenos de peligros. Para María, este viaje era aún más difícil, pues se encontraba en los últimos días de su embarazo. Cada paso lo sentía más pesado por el niño que llevaba en su vientre. A veces le costaba respirar, otras apenas podía seguir caminando por el cansancio. José la acompañaba, brindándole apoyo y ánimo. Según las tradiciones, María viajaba la mayor parte del tiempo sobre un burro, aunque los caminos estrechos y escarpados debía bajarse y caminar. A veces avanzaban durante horas, otras se detenían a descansar. Durante el día soportaban el calor abrasador del sol y, por la noche, se abrazaban para protegerse del frío. En el camino no solo debían enfrentar la naturaleza, sino también la seguridad, ya que a veces estos senderos eran escenario de ataques de bandidos e incluso de animales salvajes. Cada nuevo día era para ellos una prueba de paciencia, fe y entrega. Este viaje no era solo físico, también era una preparación espiritual, pues pronto tendría lugar un nacimiento que cambiaría el destino del mundo. Cada paso de María y José era como una silenciosa caminata hacia el momento más sagrado de la historia. Tras varios días de este arduo viaje, finalmente llegaron a Belén. Pero la ciudad estaba repleta de personas que habían llegado por el censo. Cada posada, cada habitación, cada hospedaje estaba lleno. José y María tocaron puerta tras puerta, preguntando a los dueños de los mesones si podrían ofrecerles un lugar. Pero la respuesta era siempre la misma: no hay lugar. Esto reflejaba también el orden social de la época. Los ricos y poderosos siempre encontraban sitio, mientras que la gente común era relegada. Finalmente, se vieron obligados a alojarse en un establo en las afueras de la ciudad. Era un refugio simple para los animales, lleno del olor a paja, el aliento de los animales y la penumbra de la noche.
Alejado de palacios lujosos y habitaciones espléndidas, en ese tranquilo y silencioso lugar nació Jesús. María envolvió al niño en simples pañales y lo recostó en un pesebre. Lo que desde fuera parecía un momento ordinario e incluso humilde, se convertiría en uno de los acontecimientos más recordados y sagrados de la historia. Este nacimiento fue la respuesta a las expectativas y esperanzas de la humanidad. El Salvador que los profetas habían anunciado durante siglos no llegó a un palacio espléndido, sino a un modesto establo entre animales. Este hecho se convirtió en el símbolo más poderoso en la tradición cristiana de que Dios se acerca a los hombres, mostrando su poder no con ostentación, sino con humildad. Un nacimiento que ocurre en la sencillez y no en la riqueza, transmite un mensaje claro. Los pobres, los oprimidos y los marginados también tienen valor ante los ojos de Dios. Así, en Belén, en una noche silenciosa y sencilla, se produjo uno de los mayores hitos de la historia de la humanidad. Las narraciones sobre su nacimiento no lo presentan como el simple nacimiento de un bebé, sino como un evento capaz de cambiar el rumbo de la historia. Según las tradiciones, apareció una brillante estrella en el cielo. Esta estrella, que atravesaba la oscuridad de la noche, no fue solo un fenómeno visual, sino también un signo cósmico que simbolizaba el orden del universo y el destino de la humanidad. Los sabios del lejano oriente, dedicados a la astronomía y a antiguas profecías, al observar esta estrella extraordinaria no la consideraron simplemente un acontecimiento astronómico. Por el contrario, creyeron que era un mensaje divino que anunciaba el nacimiento de un gran rey. Estos sabios, conocidos como los magos, dominaban la astronomía, las antiguas profecías y los textos sagrados. Observaban meticulosamente los movimientos celestes, la posición de los planetas y los cambios en el brillo de las estrellas. Su conocimiento, moldeado por miles de años de tradición y observación, lo utilizaban como herramienta para interpretar presagios. Al ver esta señal extraordinaria, creyeron que había nacido un gran rey y emprendieron el viaje hacia con regalos dignos de su estatus. A pesar de los meses de viaje, el calor abrasador del desierto, los fuertes vientos de los pasos montañosos y el frío de las largas noches, avanzaron con una determinación inquebrantable hasta Belén. Allí ofrecieron sus regalos: oro, que simbolizaba su poder real y dominio sobre el mundo; incienso, que representaba su consagración divina y espiritual; y mirra, que prefiguraba los sufrimientos y sacrificios que afrontaría en el futuro. Cada regalo no era solo un presente material, sino un mensaje lleno de símbolos profundos, representando una profecía y una misión sagrada. Esa noche, en las afueras de Belén, los pastores cuidaban de sus rebaños. Personas que a menudo pertenecían a las clases más humildes de la sociedad cargaban sobre sus hombros las dificultades de la vida. Frecuentemente eran menospreciados, trabajaban en labores pesadas y debían conformarse con las condiciones de alojamiento más sencillas. Sin embargo, Dios eligió llevar su mensaje divino a los corazones más sencillos y humildes. Según las narraciones, los ángeles descendieron y se les aparecieron a estos pastores, anunciándoles la gran noticia: hoy, en la ciudad de David, ha nacido para vosotros un Salvador. La noticia transformó la vida de los pastores. En medio de su rutina, presenciaban un milagro. Para ellos, no se trataba solo del nacimiento de un niño, sino del nacimiento del símbolo de la salvación, la justicia y la esperanza para su pueblo. Corrieron al establo, vieron al niño acostado junto a María, lo saludaron con respeto y, rodeados de silenciosa admiración, sintieron la presencia de Dios. Este evento quedó grabado en la memoria como un poderoso símbolo de que Jesús traía esperanza y salvación no solo para los reyes y ricos, sino también para los más pobres, los despreciados y los olvidados de la sociedad. Sin embargo, este nacimiento no fue recibido únicamente con alegría. Herodes, el gobernante de la región, se llenó de temor al enterarse del rey de los judíos recién nacido. Para él, este título representaba una amenaza directa a su poder. Según las fuentes históricas, Herodes gobernaba con mano dura para mantener su dominio y no dudaba en eliminar incluso a personas de su propia familia para silenciar a sus rivales. La posibilidad de que un niño recién nacido en Belén pudiera convertirse en un líder que uniera al pueblo era inaceptable para él. Se dice que Herodes, para evitar esta amenaza, ordenó la muerte de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Esta cruel orden pasó a la historia como la matanza de los inocentes. Esta sombría decisión oscureció la vida de personas comunes y puso en peligro la vida de pequeños inocentes. El miedo y la crueldad de Herodes contrastaban fuertemente con la santidad del nacimiento de Jesús. Por un lado, la esperanza y la salvación pura; por el otro, la sombra implacable del poder.
Egipto tenía un significado muy especial y profundo en la historia del pueblo judío. En tiempos antiguos, los judíos habían sido exiliados a tierras egipcias, viviendo años de esclavitud y dificultades. A lo largo de la historia, Egipto había sido visto tanto como símbolo de opresión como de liberación. Por ello, para la familia de Jesús, Egipto no solo representaba un refugio geográfico, sino también un puerto seguro con un significado histórico. José y María encontraron allí un entorno relativamente pacífico, alejado de la sombra de Roma, los impuestos y la opresión. Las comunidades judías de las ciudades apoyaron a esta familia en su tránsito, proporcionándoles alimentos y ayudándoles a vivir de manera segura. El niño Jesús pudo así pasar sus primeros años protegido y sin enfrentarse directamente a las dificultades de la vida. Tras la muerte de Herodes, la familia decidió regresar a su tierra natal. Este retorno significaba tanto una medida de seguridad como un regreso a sus raíces, a su cultura y tradiciones. Al establecerse en Nazaret, la vida de Jesús se vinculó al ritmo tranquilo y ordenado de un pequeño pueblo. Nazaret estaba lejos de las ciudades espléndidas y de los puertos bulliciosos del Imperio Romano, situada entre montañas y en armonía con la naturaleza. Alrededor del pueblo había pequeños valles, campos verdes y olivares. La gente llevaba una vida sencilla. Trabajaba la tierra, cuidaba del ganado y se especializaba en oficios artesanales. José, como carpintero, proveía el sustento de la familia. La carpintería era un trabajo que requería tanto esfuerzo físico como paciencia y atención, y esto permitió que el pequeño Jesús aprendiera desde temprano la disciplina y el valor del trabajo. Jesús creció en este entorno humilde. Su infancia transcurrió alejada del lujo y la ostentación, en una vida sencilla y trabajosa. La vida diaria consistía en el trabajo en los campos, el cuidado de los animales, la ayuda mutua con los vecinos, los cultos en la sinagoga y los rituales comunitarios. Todo ello constituía un proceso educativo y formativo que moldeó su carácter desde temprana edad. Además, en este periodo adquirió una profunda comprensión de los lazos familiares y de los valores de la comunidad. Según la tradición, los niños judíos aprendían a leer la Torá desde temprana edad. Participaban en las festividades religiosas y se impregnaban de las creencias de su comunidad. La educación en las sinagogas no solo incluía la lectura de los textos sagrados, sino también la transmisión de valores morales y éticos, responsabilidades sociales y conocimientos históricos. Esta enseñanza no se limitaba a las palabras, sino que buscaba formar buenos individuos y miembros activos de la sociedad. La educación disciplinada desde la infancia apoyaba tanto el desarrollo intelectual como el espiritual. Jesús, como otros niños de su edad, recibió educación en las sinagogas, escuchó los textos sagrados y absorbió los valores de su comunidad. Su formación no se limitaba a la memorización y los rituales. Sus maestros le enseñaban a comprender el significado, formular preguntas y cuestionar el conocimiento. La mente del pequeño Jesús estaba abierta a aprender observando el mundo que lo rodeaba. Estudiaba la naturaleza, el comportamiento humano y las relaciones sociales, integrando estos conocimientos con comprensión interior. Este proceso jugó un papel crítico en el desarrollo de su conciencia individual y social. Al mismo tiempo, representó un periodo en el que adquirió hábitos de disciplina, paciencia, investigación y cuestionamiento. Durante su educación, interactuó con maestros y compañeros, haciendo del aprendizaje un modo de vida, y su curiosidad y atención sentaron las bases de su futuro papel como maestro. A medida que el joven Jesús se mezclaba con la comunidad, interactuaba con las personas que lo rodeaban. Caminaba por los campos con los agricultores, observando de cerca el aroma de la tierra, el crecimiento de las cosechas y el valor del trabajo. Escuchaba los problemas diarios de los vecinos. Algunos luchaban por subsistir, otros enfrentaban dificultades familiares o preocupaciones de salud. En los mercados, era testigo de la vida de la gente. Las calles llenas de comerciantes vendiendo sus productos y campesinos trayendo sus cosechas se convirtieron en un laboratorio de vida para el joven Jesús. Estas observaciones le permitieron comprender profundamente la naturaleza humana y el funcionamiento de la sociedad. Su enfoque era distinto y atractivo para quienes lo rodeaban. Sus palabras y acciones reflejaban una sabiduría más allá de la de los jóvenes comunes. La gente prestaba atención a sus consejos, hacían preguntas para entenderlos, y muchas veces lo escuchaban con asombro y admiración. Una simple mirada, una palabra sencilla o un gesto silencioso se convertían en lecciones para quienes estaban a su alrededor. La primera enseñanza de Jesús no tuvo lugar en una escuela formal o en un aula. Se dio dentro de la vida misma, a través de experiencias cotidianas y observaciones directas. Compartía lo que veía y vivía mediante historias, explicando con ejemplos y enseñando valores morales a partir de situaciones concretas.
Una situación que probaba la paciencia de un vecino se convertía en una lección de virtud en sus relatos. La cooperación y solidaridad observadas en el campo se transformaban en una manera de enseñar amor y compasión. En este periodo, virtudes como la paciencia, la justicia, la misericordia y el amor constituían los pilares de su enseñanza. A pesar de su juventud, quienes lo rodeaban percibían en sus palabras una profundidad divina y una capacidad para comprender la vida. Su manera de contar incluso la historia más simple hacía reflexionar a las personas sobre el sentido de la existencia. Las interacciones sociales de Jesús durante su juventud lo convirtieron no solo en un sabio y futuro maestro, sino también en alguien que comprendía los problemas de la gente y sentía empatía por ellos. Enfermos, pobres, huérfanos y los marginados de la sociedad se acercaban a él. Su trato con ellos estaba lleno de tolerancia y paciencia. Se acercaba a cada individuo reconociendo su valor, escuchaba atentamente sus necesidades y buscaba soluciones. Así, desde joven, Jesús comenzó a ser reconocido como un líder y guía social. Se preocupaba por los problemas de las personas, les ofrecía consuelo con palabras y acciones y renovaba su esperanza. Nadie a su lado se sentía despreciado. Cada palabra y gesto servía para elevar la dignidad humana. Durante su juventud, la enseñanza de Jesús no se limitaba a las palabras. Sus acciones también servían de ejemplo. Las personas a las que ayudaba creían en sus palabras y lo escuchaban con respeto. Su paciencia, humildad y serenidad dejaban una profunda impresión en quienes lo rodeaban. Junto a él, la gente encontraba paz y podía enfrentar las dificultades de la vida con una perspectiva más paciente. Un simple compartir de pan, un consejo verbal, un gesto de apoyo. Todas estas pequeñas acciones eran pruebas vivientes de su enseñanza. El joven Jesús mostraba a las personas las virtudes de la vida de manera tangible, tanto con palabras como con hechos. La juventud de Jesús también fue un periodo en el que profundizó su conexión con Dios. La meditación, la oración y la reflexión sobre los textos sagrados nutrían su mundo interior. Durante las tranquilas horas de la tarde, en las montañas de Nazaret o en la humilde habitación de su hogar, se sumergía en pensamientos profundos. Observar los sufrimientos cotidianos de las personas y relacionarlos con la justicia divina sentaba las bases para los mensajes sagrados que transmitiría más adelante. Esta conciencia profunda acumulada en su interior formaba el espíritu de sus futuras enseñanzas. Estos años le enseñaron a vivir en armonía con la voluntad de Dios, no solo con la sociedad. Cada observación y cada interacción nutrían su conciencia, compasión y potencial de liderazgo. Este proceso maduró al joven Jesús, preparándolo para su futuro papel como maestro y guía. Sus silenciosas observaciones, su comunicación sincera y su interés genuino por las personas constituyeron el núcleo de su enseñanza. Cada interacción y cada diálogo fueron precursores de los mensajes universales que compartiría. La empatía, sabiduría y conciencia moral adquiridas durante su juventud formaron la base de la guía que ofrecería a la humanidad durante el resto de su vida. La relación equilibrada que estableció con la naturaleza, la comunidad y Dios constituyó la infraestructura de su mensaje futuro de amor, justicia y paciencia. Cada momento era una lección silenciosa. Cada mirada, una guía que revelaba la esencia de la vida. Al alcanzar la madurez, el joven Jesús ya no era visto solo como un sabio por el pueblo. Se había convertido en un maestro que compartía los secretos de la vida, irradiando luz a su alrededor con su compasión y sabiduría. Sus enseñanzas no eran simples palabras. Cada frase, cada parábola llevaba mensajes universales capaces de transformar la vida de las personas. En cada discurso, incorporaba valores como la paciencia, el amor, la justicia, la humildad y el perdón en la vida cotidiana. Así, la gente no solo escuchaba sus enseñanzas, sino que también comenzaba a aplicarlas y experimentarlas en su día a día. El lenguaje que utilizaba Jesús en sus enseñanzas era sencillo pero profundo. Explicaba verdades universales a través de imágenes tomadas de la vida cotidiana, logrando llegar a todos los sectores del pueblo. Sus palabras no solo moldeaban la moral individual, sino también el orden social y las relaciones humanas. A medida que la gente escuchaba sus discursos, adquiría conciencia sobre su propia vida y empezaba a cuestionar sus acciones diarias. Por ello, las enseñanzas de Jesús no eran solo un conjunto de palabras, sino un estilo de vida, un sistema de pensamiento y una guía para la transformación interior. Jesús impartía muchas de sus enseñanzas al aire libre, en la naturaleza y ante grandes multitudes. Una de las más famosas fue el discurso conocido como el Sermón del Monte. Miles de personas se congregaban al pie de la montaña, escuchando pacientemente al joven maestro, mientras cada palabra parecía grabarse en sus almas. Durante el sermón, Jesús ofrecía esperanza a los pobres, consuelo a los afligidos,
compasión a los insensibles y justicia a los oprimidos. Hacía que su pueblo cuestionara sus propios valores, enseñándoles a amar, perdonar y a iluminar la oscuridad de sus corazones. Los ejemplos que usaba durante el sermón provenían de la vida diaria del pueblo: la paciencia de un agricultor, el esfuerzo que mostraba en su campo y su relación con la naturaleza, el cuidado de un pastor por su rebaño, la ternura de una madre hacia su hijo. A través de estas simples imágenes, Jesús explicaba conceptos morales y espirituales complejos de manera comprensible. Cada parábola, cada enseñanza, dejaba un profundo eco en la mente y el corazón de los oyentes. Las personas comenzaban a reflexionar sobre su propia vida y relaciones, reconociendo errores y carencias. El impacto de este sermón no se limitaba a la belleza de las palabras. Al escuchar a Jesús, las personas sentían en su interior calma, paz y un deseo de cambio. Cada parábola servía como guía. A través de imágenes simples como la paciencia de un pastor, el trabajo de un campo o la inocencia de un niño, enseñaba los significados profundos de la vida. El Sermón del Monte no era solo un discurso. Se convertía en una experiencia que transformaba la vida de las personas, iluminando sus corazones y mentes. Durante el sermón, Jesús frecuentemente establecía contacto visual, conectando personalmente con cada oyente. Veía a cada persona como un ser valioso, respondía con paciencia a sus preguntas y buscaba comprender sus sufrimientos. El sonido del viento, el canto de los pájaros y la tranquilidad de la naturaleza aumentaban el efecto de sus palabras. La gente recibía los mensajes en armonía con la naturaleza, la vida y su mundo interior. Esta experiencia no solo elevaba la conciencia espiritual del pueblo, sino que también ofrecía un ejemplo de vida basada en la justicia, la compasión y el amor. Al descender de la montaña, las personas no solo llevaban consigo una enseñanza, sino también una esperanza, una guía y una luz capaz de transformar sus vidas. Los milagros de Jesús demostraban ante el pueblo que estaba conectado con un poder divino. Sanaba a los enfermos, hacía caminar a los paralíticos, abría los ojos de los ciegos, purificaba a los leprosos y consolaba a quienes sufrían aflicciones espirituales. Cada acto de sanación no solo representaba una recuperación física, sino que también transmitía un mensaje lleno de fe y esperanza. A medida que las personas se reunían alrededor de Jesús, experimentaban no solo una curación corporal, sino también una transformación espiritual. Estos milagros aliviaban los temores y dolores de las personas, despertando en sus corazones una profunda confianza en Dios. Cada sanación era, asimismo, una muestra del amor de Dios y de su misericordia hacia la humanidad. Durante los milagros de sanación, Jesús mostraba un trato justo e igualitario hacia todos. No menospreciaba a nadie y se acercaba a todos con compasión y amor. Transportar a un hombre paralítico por un camino cubierto de piedras no solo era un milagro físico, sino también un símbolo de solidaridad y amor comunitario. Al observar sus acciones, las personas comenzaban a reconsiderar sus responsabilidades individuales y sociales, fortaleciendo el sentimiento de compasión y ayuda hacia los demás. Cada milagro reforzaba la fe de la gente y hacía que percibieran la presencia de Dios de manera más tangible. Las personas sanadas por Jesús no solo recuperaban la salud física, sino que también reencontraban su bienestar social y espiritual. Que un paralítico pudiera caminar, que un ciego pudiera ver o que un enfermo fuera purificado, permitía su reintegración en la sociedad y eliminaba la sensación de exclusión. Así, Jesús otorgaba, junto con la sanación corporal, una sanación social. Su presencia fortalecía a las personas no solo físicamente, sino también espiritualmente y socialmente. Los fenómenos sobrenaturales en la vida de Jesús se manifestaban como signos concretos de su mensaje divino. Calmar la tormenta desde una pequeña barca, alimentar a miles con pocos panes y peces, caminar sobre el agua. Estos eventos reforzaban en la mente del pueblo que él no era un ser ordinario. Estos sucesos no solo eran milagros, también profundizaban la fe de las personas en Dios y les transmitían esperanza frente a las dificultades que parecían insuperables. Durante los acontecimientos sobrenaturales, la calma y seguridad de Jesús aumentaban el asombro de la gente. Incluso cuando la tormenta azotaba con fuerza y las olas amenazaban la barca, él mantenía la serenidad y daba valor a sus discípulos. Esto quedó grabado en la memoria del pueblo como un símbolo de poder físico y espiritual. Las personas se sentían seguras a su lado y podían vislumbrar la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Jesús, durante estos eventos, no solo realizaba milagros, sino que también enseñaba a las personas a superar los límites de la vida, vencer sus miedos y comprender el poder de la fe. Calmar la tormenta, caminar sobre el agua o alimentar a miles con escasos alimentos se convirtió en un símbolo de liderazgo tanto físico como espiritual.
Estos milagros transmitían un mensaje de que incluso los desafíos aparentemente imposibles de la vida podían resolverse, reavivando la esperanza del pueblo. Las enseñanzas y milagros de Jesús lo convirtieron ante el pueblo no solo en un maestro, sino también en un guía, un amigo y un líder. La gente acudía a él para contar sus problemas y escuchar sus consejos. Los pobres, huérfanos, mujeres, enfermos y los más vulnerables encontraban un lugar en sus enseñanzas. Jesús se acercaba a cada individuo con atención, escuchaba sus historias y ofrecía soluciones a sus dificultades. Su compasión y comprensión no solo atendían las necesidades físicas, sino que también fortalecían espiritualmente a las personas. Desde la juventud hasta la adultez, Jesús sirvió de ejemplo con sus palabras y acciones, mostrando sensibilidad hacia las necesidades físicas y espirituales de las personas. Su vida se convirtió en una expresión tangible de empatía, paciencia y justicia. Cada historia, cada consejo, cada milagro era una lección sobre la importancia del amor y la compasión. Cada sanación, cada fenómeno sobrenatural y cada interacción con la gente reforzaba el propósito fundamental de la vida de Jesús y el mensaje que ofrecía a la humanidad: la importancia del amor, la paciencia, el perdón, la misericordia y la justicia. A medida que la gente se reunía a su alrededor, no solo experimentaba sanación física, sino también una transformación espiritual y social, comprendiendo de manera más profunda el significado de la vida. Los primeros discípulos que se reunieron alrededor de Jesús provenían, en su mayoría, de gente común: pescadores, agricultores, pequeños comerciantes. Estas personas luchaban por sobrevivir en la rutina diaria, pero también cargaban con un vacío espiritual y preguntas sin respuesta. Se sentían incompletos en medio de las rutinas de la vida y, a pesar de las dificultades, buscaban un significado profundo. Estas palabras podían parecer una invitación ordinaria, pero en realidad eran un llamado profundo. Los discípulos al principio se mostraron sorprendidos y dubitativos, pero la determinación en sus ojos y la autoridad en su voz los llevó a seguirlo. Este encuentro no fue solo una relación entre maestro y discípulo. Fue el inicio de un nuevo movimiento de fe, un camino que ofrecía esperanza y guía a la humanidad. Jesús guiaba a sus discípulos no solo mediante enseñanzas verbales, sino también a través del tiempo compartido en la vida cotidiana. Caminaban juntos, conversaban con la gente que encontraban y observaban sus vidas de cerca. Durante las comidas compartidas y en los momentos de cansancio o dificultad, los consolaba y enseñaba con el ejemplo. Los discípulos podían presenciar directamente su paciencia, serenidad y profunda empatía hacia la gente. Un día, mientras caminaban, tomó la mano de un niño hambriento, le dio alimento junto con sus discípulos y dijo: «Cada pequeño acto de bondad es un servicio a Dios». Este momento representó para los discípulos una lección donde no solo aprendían información, sino también valores y virtudes. A través de esta experiencia, comprendieron la importancia de ayudar a los demás, de la compasión, de la misericordia. Las palabras y acciones de Jesús pronto comenzaron a difundirse entre la gente de los alrededores. Personas de pueblos y ciudades lejanas llegaban para escuchar sus enseñanzas. Los discípulos desempeñaban un doble papel: observadores y asistentes. Durante las enseñanzas, tomaban notas, repetían preguntas y aprendían para transmitir el conocimiento a sus propias comunidades. En la montaña o a la orilla del lago, enseñar delante de miles de personas representaba para los discípulos tanto un desafío como un espacio de aprendizaje. Jesús interactuaba con quienes hacían preguntas, los alentaba a escuchar activamente y aseguraba que sus discípulos comprendieran profundamente las enseñanzas. Este proceso sentó la base para que sus enseñanzas se transmitieran oralmente de generación en generación. Los discípulos, al estar junto a Jesús, no solo escuchaban sus palabras, sino que también aprendían lecciones a través de la observación, la experiencia y la vida cotidiana. Por ejemplo, un día, mientras pescaban, aprendían sobre la paciencia, la cooperación y la responsabilidad social. Otro día, al presenciar la curación de un enfermo, experimentaban cómo la compasión y la fe se unían. Cada acontecimiento contribuía tanto al desarrollo interno de los discípulos como a la correcta difusión de las enseñanzas entre el pueblo. Jesús enseñaba a sus discípulos a desarrollar habilidades de liderazgo y guía. Les mostraba que no bastaba con recibir conocimiento, sino que debían aplicarlo en sus propias vidas y transmitirlo a los demás. Este enfoque garantizó que sus enseñanzas fueran duraderas y efectivas para las generaciones futuras. Mientras los discípulos compartían con Jesús las historias, preguntas y problemas de la gente, Él respondía, ofrecía soluciones y transmitía enseñanzas que fortalecían la moral. Esta interacción no se limitaba a los oyentes directos,
sino que se extendía a otras aldeas, pueblos y alrededores de las ciudades a través de los discípulos. El pueblo, gracias a los discípulos, era testigo de la sabiduría, la compasión y los milagros de Jesús, lo que permitía que las enseñanzas se multiplicaran rápidamente. Las personas compartían sus propias experiencias y los milagros que presenciaban, fortaleciendo así la fe y los lazos comunitarios. Los discípulos asumían el papel de transmisores y guías, haciendo que el mensaje de Jesús perdurara. Al difundir sus enseñanzas, Jesús no solo transmitía conocimiento, sino que también ofrecía un modelo de liderazgo basado en el ejemplo, la vida ejemplar y la interacción personal. Este vínculo tan fuerte entre discípulos y pueblo permitió que las enseñanzas se transmitieran de generación en generación y generaran un profundo impacto social. Cada experiencia, palabra y acción guiaba a las personas con sabiduría y amor. Uno de los momentos más importantes del camino de enseñanza de Jesús fue la última cena que compartió con sus discípulos. Esta comida no era simplemente una comida diaria o un encuentro social. Era un rito cargado de significado, un adiós y el comienzo de una lección. En la amplia y sencilla sala de una casa local, los discípulos reunidos alrededor de la mesa no solo compartían pan y vino, sino que también reafirmaban su fe en Dios y su vínculo mutuo. La luz tenue de la habitación, combinada con el parpadeo de las velas, creaba una atmósfera sagrada en el silencio de la noche. Durante la comida, Jesús recordó a sus discípulos la importancia de amarse unos a otros y de ser pacientes y tolerantes. Les enseñó que el liderazgo no se demuestra solo con palabras, sino también con acciones y sacrificio. Al mirar a los ojos de cada discípulo, tocaba sus corazones. Aquella noche no era solo una despedida, sino también el inicio de un despertar interior y un camino de sabiduría. Sin embargo, esta noche sagrada también estuvo marcada por una sombra oscura. Judas Iscariote, motivado por la ambición y el interés personal, decidió traicionar a Jesús. Los recuerdos compartidos, los milagros y las enseñanzas, de repente se vieron ensombrecidos por la traición. Judas se preparaba para entregar a Jesús, el enviado de Dios, a las autoridades a cambio de dinero. Jesús ya había percibido la intención de Judas, aunque no se lo reveló claramente a sus discípulos. Con sus palabras y acciones los preparaba. Su silencio y su profunda mirada inspiraban tanto tranquilidad como preocupación entre los discípulos. Incluso bajo la sombra de la traición y el dolor inminente, Jesús demostraba calma y paciencia. Enseñaba a sus discípulos a responder con paciencia y perdón en lugar de ira o miedo. Después de la cena, Jesús y los discípulos atravesaron las estrechas y empedradas calles de la ciudad hasta llegar al huerto de Getsemaní. El jardín, rodeado de olivos, ofrecía un espacio silencioso donde el viento nocturno susurraba entre las hojas. El cielo estaba oscuro, las estrellas se mezclaban con las sombras y el silencio de la noche reflejaba la gravedad de los acontecimientos por venir. Jesús tomó consigo algunos discípulos y comenzó a orar en silencio. Este momento fue una gran prueba tanto física como psicológica. Mientras se acercaban los eventos que cambiarían el destino de la humanidad, Jesús sentía una profunda determinación, al mismo tiempo, un gran pesar. Padre, si es posible, que esta copa pase de mí, pero que se haga tu voluntad, decía. Estas palabras reflejaban la intensidad de sus emociones humanas y su absoluta devoción a Dios. Los discípulos dormían, cansados y preocupados inconscientemente. Jesús les recordaba que debían mantenerse despiertos y orar. Mientras tanto, Judas se apartó silenciosamente del grupo para encontrarse con las autoridades en la oscuridad. El silencio del jardín anunciaba la cercanía de la traición. Cuando Judas llegó, un grupo de soldados y oficiales del templo entró en el jardín. Jesús se enfrentó a ellos sin miedo, con una postura tranquila, decidida. «Soy yo a quien buscan», dijo. Estas palabras mostraban, incluso frente a la fría realidad de la traición, un ejemplo de líder valiente y sabio a sus discípulos y seguidores. Esa noche, la última cena y los acontecimientos en el huerto de Getsemaní marcaron un punto de inflexión inolvidable en la historia de la humanidad. Compartir el pan y el vino quedó grabado en los corazones como símbolo de amor y sacrificio. La traición de Judas reveló los aspectos oscuros de la naturaleza humana, mientras que la paciencia, el perdón y la determinación de Jesús se convirtieron en un ejemplo inolvidable de guía divina y virtud universal. Aquella noche representó una prueba del consciente individual y colectivo, de la fe y del amor, ofreciendo a la humanidad una lección eterna e inspiración. Tras la traición en el huerto de Getsemaní, la noche cayó con un peso profundo y silencioso. La oscuridad envolvía no solo el cielo, sino también uno de los momentos más dramáticos y transformadores de la historia de la humanidad. Los soldados y oficiales del templo,
liderados por Judas Iscariote, avanzaban silenciosamente a la luz temblorosa de las antorchas, rodeando a Jesús y limitando sus movimientos. Aquello no era solo un instante en la vida de un hombre, sino un punto de inflexión en el destino, la esperanza y la salvación de toda la humanidad. El silencio del jardín anunciaba la tormenta que se avecinaba. El susurro de las hojas y el silencio de los pájaros a lo lejos hacían sentir profundamente la proximidad del sufrimiento. Jesús permanecía con una calma profunda, determinación y fuerza interior, en lugar de miedo o pánico. A pesar de las miradas severas de los soldados, el frío metal de las cadenas y el peso de la traición, sus ojos irradiaban luz. En los rostros de los soldados y oficiales se percibía curiosidad, asombro, en ocasiones, miedo. Al entregarse, Jesús intentaba infundir valor a sus discípulos, aliviando el temor en sus corazones. «Voy con paz, no tengan miedo», decía. Estas palabras no eran solo consuelo, sino también una expresión de serenidad sobrenatural, sabiduría divina y la inquebrantable determinación de un líder. El arresto no era solo una restricción física, era también una prueba espiritual y psicológica. Incluso con las manos encadenadas, Jesús miraba a los ojos de las personas, transmitiendo un mensaje de misericordia y amor a pesar de la oscuridad y el miedo en sus almas. Al salir del jardín, los discípulos estaban sorprendidos, asustados y desorientados. Pedro, fiel a su maestro, sentía un temor interno y una profunda inquietud. Algunos discípulos retrocedían con pasos temblorosos, mientras otros permanecían en silencio, orando. La escena mostraba un cuadro dramático e inolvidable, donde la traición, el miedo y las debilidades humanas se entrelazaban. Tras su arresto, Jesús fue llevado temprano por la mañana ante el Sanedrín, la alta corte judía. Este tribunal, responsable de mantener el orden religioso y social, buscaba pruebas para acusarlo, utilizando malentendidos y teorías conspirativas para comprometer su reputación. Sin embargo, Jesús no se presentó como un acusado sometido. Frente a la autoridad, se mantenía con profunda sabiduría, calma y voluntad divina. Su postura, determinación y mirada impactaban y, al mismo tiempo, generaban un respeto silencioso entre los presentes. En la sala del tribunal, los sumos sacerdotes y maestros de la ley presentaban acusaciones cuidadosamente planeadas. «Has blasfemado contra Dios, has incitado al pueblo, te has proclamado rey». Pero las palabras de Jesús no solo esclarecían la situación, sino que desmentían las acusaciones, dejando a la gente entre asombro y temor. Su silencio, sus respuestas precisas y su mirada profunda despertaban tanto ira como inquietud en los presentes. Su sabiduría, lógica y voluntad divina iban mucho más allá del humano, desafiando y sorprendiendo al tribunal a la vez. Bajo presiones políticas y religiosas, el Sanedrín tuvo que remitir el caso a las autoridades romanas. Ante Poncio Pilato, Jesús no se presentaba solo como un hombre, sino como un líder universal, un maestro y portador de la voluntad divina. Pilato, presionado por el pueblo y los líderes, decidió condenarlo a la crucifixión. Este momento marcó un punto de inflexión donde la justicia se ponía a prueba y el poder y la autoridad chocaban con la conciencia humana. El proceso quedó grabado en la historia como una escena que demuestra cómo el ser humano puede enfrentar la opresión y el poder solo a través de la sabiduría y la entrega. Cuando Jesús emprendió el camino hacia la crucifixión, no solo cargaba con un dolor físico, llevaba sobre sus hombros los pecados, temores, ansiedades y desesperanzas de toda la humanidad. A lo largo del camino, la gente y los discípulos lo observaban con asombro, miedo y profunda tristeza. Algunos lloraban en silencio, otros miraban con desconsuelo y temor. Las mujeres lloraban al borde del camino, secándose las lágrimas con sus manos. Pero Jesús, a pesar de su llanto, no dejó de transmitir un mensaje de consuelo y esperanza. Su mirada a los niños y ancianos del camino recordaba el amor y la paciencia, mostrando a todos el valor del ser humano y el amor de Dios. Los caminos adoquinados le hacían sentir con fuerza el pesado peso de la cruz. El sol abrasador y el cansancio físico fatigaban su cuerpo. Aún así, en sus ojos había una luz, una profundidad que podía ver más allá del dolor, la injusticia, la opresión, mostrando su amor por la humanidad y su devoción a Dios. A lo largo del camino, ofrecía pequeños gestos de esperanza, recordando a quienes lo rodeaban la importancia de la misericordia, la paciencia y la solidaridad. La cruz fue colocada de manera vertical en el monte Gólgota. Jesús convirtió su cuerpo sobre la cruz en un símbolo completo de la salvación de la humanidad y de la entrega a Dios. El dolor, el cansancio y la injusticia convergían, pero su espíritu permanecía sereno, decidido y lleno de voluntad divina. Los presentes observaban con miedo y admiración.
Frente a ellos no veían solo a un hombre, sino a un Maestro universal y Salvador. Este viaje y la escena de la cruz constituyeron una lección inolvidable para la humanidad. El sacrificio, la misericordia, la paciencia y el amor podían ser una luz guía incluso en los momentos más difíciles. La entrega de Jesús ofreció un mensaje de salvación tanto física como espiritual. Cada paso, cada respiración y cada mirada transmitían esperanza, vida y amor infinito. Su camino hacia la cruz también simbolizó la capacidad del ser humano de enfrentar sus luchas internas y los momentos oscuros de la vida. El dolor y el silencio de la cruz se profundizaron tras el último aliento en el monte Gólgota. La tierra tembló, el cielo se oscureció y el entorno quedó en un silencio profundo, preparándose quizás para el mayor milagro de la historia de la humanidad. Sin embargo, el silencio posterior a la muerte de Jesús no representaba solo una pérdida. Era el anuncio de un gran cambio, de la salvación y la esperanza que se ofrecerían a la humanidad. Este silencio fue el eco silencioso de una espera llena de esperanza. En la mañana del tercer día, mujeres y discípulos se reunieron silenciosamente bajo la sombra de la cruz. Pero lo que encontraron no fue solo una tumba vacía. La piedra había sido removida y las vendas dejadas ordenadamente eran la primera señal de que la muerte había sido superada. El vacío de la tumba se convirtió en símbolo de un nuevo comienzo para la humanidad, de vida y esperanza más allá de la muerte. Las mujeres, asombradas y temerosas, corrieron a informar a los discípulos. La noticia se propagó rápidamente, llenando los corazones de asombro y profunda alegría. Este momento representó un punto de inflexión que iluminó el alma humana, más allá de la resurrección física. Este milagro, que mostró que incluso la muerte puede ser vencida por el amor, la paciencia y la fe, ofreció a la humanidad esperanza e inspiración infinitas. El vacío de la tumba quedó grabado en la memoria como símbolo eterno de la luz, la esperanza y la salvación que emergen tras la oscuridad. Cada mirada y pensamiento recordaba a las personas el poder del amor, la misericordia y la vida. Jesús no es solo una figura de su tiempo, sino alguien que ha influido profundamente en el destino de toda la humanidad. Su vida, enseñanzas y sacrificio mostraron a las personas el ejemplo del amor, la misericordia, la paciencia y la justicia. Enseñó a portar esperanza incluso bajo la sombra de la muerte y la opresión, encendiendo luz en los corazones. Su resurrección y milagros no son solo demostraciones de poder físico, sino símbolos de un mensaje divino que trasciende los límites del alma humana y de una enseñanza universal. La importancia de Jesús no se encuentra únicamente en lo que enseñó, sino también en su amor por la humanidad, su actuar siempre justo y compasivo, su sensibilidad hacia los pobres y marginados y su capacidad de ser un ejemplo de vida en todo momento. Su vida ha seguido siendo fuente de inspiración y guía a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo inquebrantable de amor, esperanza y fe para la humanidad. En resumen, Jesús no fue solo un maestro o profeta, es una luz y guía universal que porta los mensajes más profundos espirituales y morales de la historia de la humanidad. Su presencia recuerda a las personas a buscar la luz incluso en tiempos oscuros, a no perder la esperanza y a multiplicar el amor.